Shalom amigos, le habla Joseph, director es Jaime, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio es Jaime, Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, un programa de media hora, donde compartimos con ustedes lo que estudiamos durante la semana, lo que aprendemos del camino de Dios y lo que aplicamos a nuestras vidas. Porque el maestro Nazaret enseñó en una de sus parábolas, incluso creo que es la parábola de la buena semilla que cae en buena tierra, que estos son los que oyen y entienden la palabra, y esos son los que dan buen fruto. ¿Y cuán importante es entender la palabra? ¿Y con qué propósito la entendemos? Muchas personas estudian las escrituras con el fin de demostrarles a otros cuánto conocimiento tienen o cuánto saben de Dios dentro de su pensamiento. Pero la escritura no fue dada con ese propósito. La escritura fue dada para que guíe al humano que busca de Dios en el camino bueno, que lo guíe en la vida para conocer al Creador en su experiencia personal, mientras aplica en su vida los principios espirituales y físicos que están ahí escritos. ¿Por qué físicos? Porque hay muchas cosas escritas en la escritura que giran alrededor de acciones físicas del humano. Y una de las batallas más grandes que tenemos nosotros en este mundo es la lucha contra los deseos de la carne, es el lenguaje de Pablo de Tarso, la concupiscencia de la carne, que los rabinos llaman el Yetzer Hará, la inclinación al mal. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, no es otra cosa que el deseo del humano de hacer todo lo opuesto a lo que la sabiduría divina llama bueno. Lo que el Eterno llama bueno, el humano lo llama malo, no lo quiere hacer. Y lo que el Eterno llama malo, el humano lo llama bueno, es lo que el humano desea hacer. Y Pablo de Tarso dice en una de sus obras las cartas más interesantes que él pudo haber escrito en el tiempo que estuvo llevando el mensaje del camino de Dios a los gentiles: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Pero le da gracias al Eterno por Yeshua el Mesías, porque a través de él tenemos redención, tenemos perdón de pecados y tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Saulo de Tarso fue una figura muy controversial en su época. ¿Por qué? Saulo de Tarso vivió en una época donde había gran enemistad entre judíos y gentiles. Usted imagínese estudiar la vida del segundo templo y descubrir que la tierra que Dios te dio en herencia y el sistema de culto que Dios estableció con el sistema social y político que Dios había dado cuando entregó las tablas del pacto y las diferentes leyes que hace que la nación comience a ser, sea gobernada primeramente por un invasor, en el sentido del imperio romano. Cuando la escritura, cuando Dios hizo el pacto con Israel, le dijo que ellos no serían dominados por ninguna nación si estos preservaban el pacto. Y en ese tiempo vivió Pablo de Tarso, donde había gran dominio romano y esclavitud como consecuencia de haber violentado el pacto. Y eso trajo consigo gran enemistad entre judíos y gentiles. Tiene su inicio ya desde la invasión griega, donde los seleucidas, liderados por Antíoco, intentaron cambiar las costumbres del pueblo, las leyes sagradas, y intentaron prohibir la observancia del día del descanso, el Shabbat, los sacrificios, el que se circuncidaran cuando nacían, de acuerdo al pacto. Y ahí comenzó un proceso de enemistad que Pablo tuvo que enfrentarse en su época porque había él sido revelado, se le había revelado el Mesías, y el Mesías lo había escogido a él para llevar el mensaje de la redención a los gentiles, para que así se cumpliese las palabras de los profetas, donde estos decían que también el Eterno de las naciones iba a tomar un pueblo para su posesión. Y los profetas hablaron sobre esto en diferentes escritos que se encuentran en diferentes profetas, pero no se sabía cómo iba a suceder eso. Y los discípulos recibieron luz de parte del Mesías, específicamente Pablo de Tarso. Pablo entendió muy bien lo que le correspondía y se encomendó en esa misión. Y tenemos diferentes cartas de él, y entre ellas está una carta que estuvimos estudiando 2 jueves, es decir, que el jueves pasado terminamos la carta. Fue la primera carta que estudiamos de las cartas de Pablo de forma estructurada en lo que respecta a la lectura completa del texto. Y llegamos a una conclusión muy interesante.
Pablo de Tarso nunca habló en contra de la ley de Dios, nunca habló en contra de la no observancia de la ley de Dios, sino que Pablo escribió su carta de Gálatas respondiendo a una situación que voy a compartir con ustedes hoy, pero primeramente permíteme anunciar que hoy nos encontramos en el día 7 del mes de febrero, para efecto del récord, y que el día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Jetro, que también vamos a comentar un poco en esta media hora. Esta se encuentra en el capítulo 18, versículo 1 de Éxodo y termina en el 20:26, dependiendo de la Biblia que tú tengas, o en el 20:23. La sección que estudiamos esta semana, que comenzó hoy, se titula Mishpatim y se encuentra en Éxodo 21:1 al 24:18. Sobre esa vamos a estar comentando la semana próxima con el favor del cielo. Pero regresando a los estudios que hemos estado haciendo en los últimos días y compartiendo con las personas que son discípulos del Señor y buscan andar en el camino bueno. Estábamos enseñando la carta de Gálatas por 2 jueves. Tuvimos el día 28 y el día de ayer, el jueves pasado, mejor dicho, estudiando la carta de Gálatas el día 4 de este mes de febrero. Y llegamos a esta conclusión basado en la información que pertenece al segundo templo y las situaciones que hacen que esta carta tenga su razón de ser. Muchas personas piensan que la razón por la cual Pablo de Tarso escribió la carta es para enseñarnos que estamos libres de la ley, que no estamos bajo la ley, utilizando versículos aislados para traer esa idea. Sin embargo, cuando nos metemos a la profundidad del texto y prestamos atención a lo que él está escribiendo, buscamos dónde queda Galatia geográficamente, que queda en lo que usted conoce hoy como Turquía. Encontramos lo que era observar la ley en el tiempo de Pablo y cómo era y cuál era la obligación de esta sobre aquel que pertenecía al pacto. Vas a encontrar, y el mensaje de Pablo que va a llevar a los gentiles, vas a encontrar que la carta hace mucho mejor sentido. Primeramente, Pablo de Tarso comienza su carta hablando del evangelio que se le encomendó a él, que no viene de seres humanos, sino viene directamente del cielo, que el Mesías se le apareció y lo escogió a él para llevar ese mensaje. Por consiguiente, la autoridad de su mensaje viene directamente del Mesías, y si viene directamente del Mesías, viene directamente de Dios. Por tanto, su evangelio está aprobado por el Creador. Bendito sea. Y él dice que alguien se ha infiltrado a traer un mensaje diferente, un evangelio diferente, unas buenas noticias diferentes. Y esas buenas noticias, dice él, si alguien proclama eso, sea un ángel del cielo o un ser humano, proclama un evangelio diferente al que está enseñando, que esa persona sea maldito. ¿Por qué él dice eso? Pues la lógica es clara. Si a mí el Mesías se me apareció y me escogió a mí para llevarle el mensaje de la redención a los gentiles, es decir, mi mensaje está siendo aprobado por Dios. ¿Cómo entonces alguien puede venir de parte de Dios a traer un mensaje diferente al que el Mesías me entregó? De seguro que esa persona es un impostor. ¿Cuál era ese evangelio? Ese evangelio, según la carta, consistía en que la única forma en que los gentiles, los de las naciones, podrían entrar al reino por venir, que es lo que significa ser salvo. Si usted va a la Biblia, la salvación consiste en la esperanza de participar del reino de Dios que se habrá de manifestar en el tiempo que el Mesías regrese. Y si usted murió y el Mesías no ha regresado, cuando el Mesías regrese, participará de la resurrección de los muertos. Si usted está vivo, será transformado y será trasladado a la resurrección, al reino mesiánico, que comienza en Jerusalén, como dicen los profetas. Si usted muere y el Mesías no ha llegado, su alma irá al descansar al mundo de lo que se conoce como el paraíso, que es el mundo del descanso de las almas. Pero eso no significa que la persona va a vivir para siempre en el cielo. Ese nunca fue el mensaje de los discípulos. Amigos, este programa consiste en llevar a usted a conocer el mensaje original de la Sagrada Escritura para que usted pueda conocer al Mesías de la Biblia. Usted pueda conocer al Dios de la Biblia y el mensaje que trajeron sus discípulos y el mensaje de los profetas y el mismo Moisés que está escrito en la Biblia. Y Pablo de Tarso le está diciendo a los gentiles: hay una puerta para ustedes para entrar a la salvación que Dios va a traer, al reino de justicia, la resurrección de los muertos, un mundo mejor. Y esa puerta Dios la dio a través del Mesías. Ustedes tienen esa oportunidad. Y Pablo predica ese mensaje.
Y vino una persona, o vino alguien, que él no especifica quiénes son, y se infiltra y comienza a ese grupo de Galatia a decirle, si no se circuncidan y observan toda la ley de Moisés, no se vistan, que no van. Incluso sobre ese tema se habla en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y Pablo de Tarso dice, primeramente ustedes deben saber que yo les prediqué a ustedes el evangelio por una enfermedad. Es decir, Pablo sufrió una afección, le pasó algo, y hemos pensado que está basado en lo que está narrado en el capítulo 14 del libro de los Hechos, donde a él lo apedrearon y lo golpearon severamente, y muy probablemente está ligado a esa situación, y si es muy cierto, entonces hay gran relación entre el capítulo 15 de Hechos y la carta a los Gálatas, ¿ok? Y él comienza a decir, yo les prediqué el evangelio por una situación que me ocurrió a mí, y le enseñé a ustedes el camino que se me ha entregado a mí enseñarles a ustedes. Y alguien se infiltra aquí y los está seduciendo a circuncidarse y obligarlos a guardar la ley del Eterno, la ley de Moisés. Bueno, se llama la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Con la idea de si la observan, entonces serán salvos. Nunca, amigos, nunca los discípulos pensaron eso. Nunca. Sabían que la entrada al mundo por venir era por medio de la fe en Yeshua el Mesías y la esperanza de la resurrección de los muertos. Incluso Pablo de Tarso habla sobre eso en otra carta. Y entonces Pablo empieza a presentar de que si usted comienza a tratar de persuadir a los Gálatas con la idea de decirles, mire, si usted se circuncida, usted está obligado a observar toda la Torá, toda la ley. Y tú vives, eso lo añado yo para que puedan entender lo que tiene Pablo en su mente, tú vives en Galatia, muy lejos de Jerusalén. ¿Sabías tú que tienes que presentarte 3 veces al año a Jerusalén? A las convocaciones que Dios mandó. ¿Sabías tú que tienes que llevar el diezmo a Jerusalén? Sí, porque el diezmo se llevaba a Jerusalén, amigo. ¿Sabías tú que tienes que cumplir con los estatutos establecidos en la Torá? Que en la distancia que te encuentras se te va a hacer muy difícil. Y si no lo cumples, habrás cometido transgresión. Pablo de Tarso le dice a ellos, no hagan eso. Puedes observar la ley de Dios. Puedes observar la ley que puedes observar, valga la redundancia, en el estado que te encuentras, en el mundo que estás, en la región donde vives. Y por eso en la carta de Gálatas dice, los frutos de la ley claramente son, y empieza a explicarlo, voy a buscarlo, dice, los frutos del Espíritu, mejor dicho, corrijo, son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que son cosas que la persona puede poner en la práctica, poder vivirlas en cualquier lugar del mundo sin estar obligado a cumplir con los decretos que aparecen en la Escritura para todo aquel que está circuncidado. Y incluso él enseña que la razón por la que Dios dio la mayoría de las leyes que están en la Biblia es para contener lo que los rabinos llaman la inclinación al mal, lo que él llama la concupiscencia de la carne, que él le llama las obras de la carne, que es fornicación, impureza, lascivia, idolatría, todas esas cosas. Y él le dice a los de Gálatas, si ya ustedes han abandonado eso, esa es la mejor evidencia de que el Espíritu de Dios está en ustedes. Entonces, ¿por qué quieren ustedes ahora perfeccionarse en la carne? Si no están viendo que ya están experimentando la perfección de Dios al abandonar todas esas conductas antiguas. Todo esto con el fin de persuadirlos a ellos a circuncidarse, con la idea de pensar de que con esto podrían obtener la salvación. Y usted puede leer la carta el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se habla también sobre eso. Y los discípulos decretan, específicamente Jacobo decreta, que los gentiles deben guardar una serie de leyes de pureza, que si usted observa, y yo le invito a reflexionar sobre eso, si usted mira hoy en día, muchas personas creyentes en la fe, según ellos, no lo practican. Porque los apóstoles del Señor dijeron que eviten comer sangre, eviten sangre. Y cuando usted come alimentos que no han sido correctamente cocinados, o si a usted le gusta comer la morcilla que está hecha de sangre, usted, creyente en el Señor Jesús, está violentando el decreto de los apóstoles. Y si violenta el decreto de los apóstoles, está violando
el decreto del Mesías, porque los apóstoles están hablando con la autoridad del Mesías, y si violentan la autoridad del Mesías, están violentando la autoridad del que lo envió, su Padre, el Creador. Por eso es que le invitamos a usted a reflexionar realmente cuál es el camino que usted está siguiendo y si el camino que usted sigue va a la par con lo que dejaron los discípulos del Señor. Y en el capítulo mismo, el capítulo 15 de Hechos, vemos cómo de ese decreto sale también la instrucción de escuchar a Moisés todos los Shabbats en la sinagoga, porque en ese entonces no había otra forma de escuchar las Sagradas Escrituras si no era yendo a una sinagoga en Shabbat. Hoy en día obviamente se reúnen en las iglesias en domingo y lamentablemente muchas de ellas muy pocas veces hablan la Biblia para hablar de lo que está allí y ínfimamente tocan el libro de Moisés pensando que Moisés está obsoleto. Sin embargo, los discípulos nos dicen en la evidencia que tenemos en lo que conocemos como Nuevo Testamento que todavía Moisés hay que estudiarlo. ¿Y por qué Moisés hay que estudiarlo? Vamos a usar un ejemplo hoy de por qué Moisés hay que estudiarlo. En la sección que estudiamos ayer, que se titula Jetro, encontramos la narración, amigos, de Moisés y Jetro encontrarse luego de Jetro haber escuchado, haber oído de todo lo que el Eterno había hecho por Moisés y el pueblo de Israel, como aparece en el versículo 1 de esa porción. Jetro toma a Séfora, la esposa de Moisés, y a los hijos, y va al encuentro con Moisés, se encuentra con Moisés, van a la tienda de Moisés y comienza Moisés a relatarle todo lo que el Eterno hizo en Egipto. Y Jetro dice algo muy, muy interesante. Dice, ahora sé, eso se encuentra en el versículo 11, que el Eterno, que es el nombre sagrado, es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Cuando usted mira ese texto, Jetro, que era un sacerdote, está reconociendo al Dios de Israel como el Dios más grande de todos los dioses. Y aquí tenemos una idea muy interesante que la Escritura nos presenta. A Jetro reconoce al Dios de Israel como el más grande, pero también reconoce a los otros dioses. No abandonó el servicio, la adoración, a la administración a otros dioses. Y esto es bien interesante porque la Escritura nos dice que Jetro era sacerdote de Madián y los sacerdotes eran ministros de los dioses, pero no sabían, no se sabe, la Escritura no dice a qué dios específicamente Jetro servía como el único. En este caso aparenta ser que Jetro reconocía a otros poderes y también los servía y reconoce al Dios de Israel como el más grande de esto. De cierta forma no abandonó el servicio y el conocimiento de otros dioses. Y esto está en esta narración de la porción de la Torá, esta idea es muy interesante porque vamos a encontrar que en esta misma porción que comienza en el 18.1 y termina en el 20.26, en esta misma porción vamos a encontrar que Dios le ofrece el pacto de exclusividad al pueblo de Israel. Este pacto de exclusividad consiste en que ellos se convertirían en sus ministros, sus sacerdotes, sus kohanim. Vemos a Jetro, sacerdote de Madián, que reconoce al Dios de Israel como el más grande de todos los dioses, pero sigue reconociendo a otros dioses. Y vamos a encontrar en esta porción que el Eterno, cuando le da las tablas del pacto a Moisés, antes de dárselas, pues obviamente las dice, y el pueblo primero acepta la responsabilidad del pacto, el Eterno demanda exclusividad a él. Ustedes van a ser mi sacerdote, ustedes van a ser una nación santa. Esto trae consigo una responsabilidad que yo no le exijo a otros pueblos. Y por eso es que vemos lo que usted conoce como los 10 mandamientos, que realmente son las 10 palabras que el Eterno da como parte del convenio, el pacto que hace con Israel. Lo primero que él dice es, yo soy el Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Lo primero que el Eterno, las primeras palabras que el Eterno le dice al pueblo de Israel cuando se manifiesta en el Sinaí, es recordarles a ellos que Él es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud que estos vivían. Por tanto, ahí el Eterno les recuerda a ellos de dónde los sacó, quién tiene autoridad sobre ellos por esa liberación. Y a consecuencia les dice, no tendrás otros dioses delante de mí.
Ahí vemos un contraste muy interesante porque vemos que Jetro reconoce al Dios de Israel como el Dios más alto de entre todos los dioses. Sin embargo, a Israel Dios le dice, no hay otro Dios delante de mí, no puedes tenerlo. No puedes hacerte un ídolo, ni puedes crear semejanza alguna de lo que está en los cielos o en la tierra o en las aguas, a diferencia de otros pueblos que usted va a encontrar que se hacían figuras de barro, figuras de madera, figuras de metales, que representaban a esos dioses que ellos adoraban, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, el dios de las aguas, el dios de la tierra, etcétera, etcétera. El Eterno dice, no, eso conmigo no va. No los puedes adorar, no los puedes servir, porque yo soy celoso. Y el que hace eso, le pido cuentas. ¿Por qué? Por la exclusividad que él demanda. Por la exclusividad que él demanda. A otros pueblos, él no le condena eso, amigo. Usted va a encontrar en Deuteronomio capítulo 4 que Moisés dice que cuando veas el sol, la luna y las estrellas y todo el cortejo celestial, no te postres ni los adores porque ellos le fueron entregados a otros pueblos para que los adoren. Interesante, ¿no? Dios le prohíbe a Israel el servicio o la adoración a esos astros, a esas cosas creadas por él, pero a los pueblos se los permite. Y usted podría preguntarse, ¿pero cómo es posible que Dios le permita eso a otros pueblos y a Israel no? ¿Acaso Dios quiere que los demás pueblos se pierdan? El secreto para entender todo el mensaje está en entender el principio. Porque en el principio está revelado todo el plan de Dios. En un principio, el humano, Adán, sabía de un solo Dios, su creador, el que lo formó, el que insufló en él aliento de vida, el que lo colocó en el huerto del Edén, el que estuvo cerca de él, el que lo protegió y el que lo cuidó y el que le dio el único mandamiento que existió en su tiempo. No transgreda la orden de comer de lo que yo te prohibí. ¿Qué era? El árbol del conocimiento del bien y el mal, que obviamente cuando era niño pensaba como niño y cuando crecí dejé lo de niño, dice Pablo de Tarso. Por tanto, cuando niño pensaba que había un árbol, que uno comía la manzana y cambiaba la persona, según me enseñaron cuando niño. Pero esa es la forma de la escritura perpetual, en forma escrita, una idea que a la medida que vamos estudiándola, vamos descubriendo que el mensaje no es que hay un árbol, que comes el fruto y conoces el bien y el mal, sino que el hombre transgrede los límites para descubrir lo que le está prohibido. Y eso trae como consecuencia un cambio en su naturaleza. Pero no solamente eso. La Escritura nos dice que ese humano pierde esa cercanía con Dios, Dios lo expulsa del huerto y a consecuencia de eso comienza una degradación del humano que en la Torre de Babel nace, se convierte el jaque mate, el golpe, podríamos decir, final de ese proceso. ¿Por qué? Porque el humano distanciado de Dios en un periodo del tiempo comenzó a invocar a Dios. Y los sabios de Israel dicen que esa invocación de Dios consistía en llamar a todo lo creado Dios. Así que empezó una búsqueda de Dios, pero no podía identificar el humano al Creador por el distanciamiento que tenía por causa de la transgresión y el pecado y la oscuridad que se había llenado en él. Y con la confusión de lenguas en la Torre de Babel se comienza a perpetuar esa confusión en los diferentes pueblos y cada pueblo habla diferentes idiomas y habla de Dios de una forma errada. Comienza a hablar, llamar la tierra Dios, las aguas Dios, etcétera, etcétera, cuando en un principio no era así. Pero esa ignorancia Dios no la iba a dejar para siempre. Para que esa ignorancia fuera sanada, era primero necesario dar a luz un hijo. Y ese hijo llevarlo y formarlo, como dice Pablo de Tarso en Gálatas, la ley vino a ser nuestro tutor hasta la llegada del Mesías. Pues Israel nace como un niño y recibe la ley divina para que les sirva de guía y puedan ellos limpiarse poco a poco y conocer al Creador de forma diferente a otros pueblos, para cuando ellos estén maduros puedan ser luz al mundo, llevar la luz al mundo y que estos abandonen la oscuridad. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos capítulo 14, cuando tenemos a Pablo llegando a Listra, sana a un hombre, Pablo judío, Bernabé judío, vienen de Jerusalén, autorizados por el Mesías, sanan a un hombre
Y los que están allí presentes, dice el versículo 11, las multitudes viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Mire qué interesante, los judíos no pensaban así, pero los gentiles sí. Y mire esto, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, que tenía un templo en la ciudad, trajo toros y para hacer sacrificios al pueblo para los dioses. Pablo y Bernabé eran dioses encarnados. Es el nivel de ignorancia de esos pueblos. Pero cuando Pablo y Bernabé escuchan eso, dicen, nosotros somos humanos igual que ustedes, dice el versículo 15. Y les anunciamos el evangelio para que dejen estas vanidades y vuelvan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Y mira el versículo 16, amigo, versículo clave. El cual en edades pasadas ha permitido que todas las gentes anduvieran en su camino. O sea, que en tiempos pasados dejó que las naciones, las gentes, andaran en sus caminos, en el camino del error. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque la humanidad no estaba lista. El niño recién nacido no estaba listo. Por eso Pablo de Tarso dice, llegó el Mesías y la aparición del Mesías trae sobre nosotros el Espíritu de Dios y nos empodera para llevar el mensaje de todo ese conocimiento que recibimos de parte de Dios al entregarle a Dios la Torá a Moisés, al revelarse a los profetas y los mensajes proféticos que contienen los profetas, al David escribir todas esas maravillas sobre el Creador, los proverbios, todo eso que usted llama la Biblia, se convirtió en el instrumento dado por Dios luego de ellos recibir el Espíritu para llevar ese mensaje de la esperanza del retorno a Dios, conocer al único Dios verdadero, a su Mesías y abandonar las vanidades que éstos tenían. Así que se acabó el tiempo de la ignorancia y es tiempo entonces de conocer la verdad. Así es que le mostramos a ustedes, amigos, la importancia de estudiar a Moisés, porque Moisés nos habla del pasado y también nos habla del futuro. Y vemos, por ejemplo, a un Jetro que reconocía al Dios de Israel como el Dios más grande, pero también pensaba que habían otros dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel le dijo, el Creador, no, yo soy el único Dios. Y eso perpetuó en el corazón, se caló profundamente en el corazón de ellos. Ellos lo experimentaron, vivieron las consecuencias de haberlo abandonado. Y ahora pueden ser testigos, un ejemplo de esto, Pablo, de la verdad de ese mensaje y la puerta de la redención a los que una vez andaban en ignorancia. Quiera el Eterno que este mensaje haya llegado a ustedes hoy y puedan ustedes bendecir al que creó todas las cosas, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías y su esperanza en Él. Le hablo yo, soy el director Les Jaim, y nos vemos con el favor del cielo la semana próxima en otro comentario más del Camino de Dios, como siempre en PAB 550 de 7:30 a 8. Excelente semana. Shalom.